Bendecido 30 de agosto. Conquistador de su presencia. Éxodo 3:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Dios puede darnos su palabra a través de grandes siervos como lo era Moisés, pero para Josué la comunión con Dios no tenía que ser grupal sino individual. Todos se iban, salían y entraban de la presencia de Dios, pero Josué nunca se apartaba. Él estaba allí, tratando de conquistar la presencia de Dios para que esté más rato. Dios quiere de nosotros una búsqueda perseverante por su presencia. Que lo logremos conquistar con nuestras oraciones, con nuestro amor y que estemos dispuestos a pagar el precio que sea con tal de estar con Él. Alguien que no se conforme solo con recibir aquello que le dan, sino que busque más de Dios y nunca apartarnos de su presencia. Josué supo ser el conquistador de la presencia de Dios porque mientras algunos dormían, otros trabajaban. Él nunca se apartaba del tabernáculo de la presencia de Dios. Éxodo 33:7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Por más difíciles que se pusieran las cosas para que buscara a Dios, porque sacaron el tabernáculo fuera del campamento, él se iba fuera, en pos de la presencia de Dios. Algunos simplemente se cansan y dicen, ya no tengo tiempo para orar, tengo muchos problemas. Estoy cargado de trabajo y tienen siempre la excusa perfecta. Mi radio no capta la AM. Me levantaré con las justas horas para ir al trabajo. Otro día oro, otro día escucho de Dios. Yo te pregunto, ¿antes te era fácil adorar a Dios? Algunos antes tenían que entrar con su Biblia en un baño, reconstruir el cassette roto con las canciones de Restáurame, Sumérgeme, ¿qué sería de mí? ¿Será difícil entonces que no te aparte de Dios y que solo quieras estar con Él? Isaías 58:12. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. En tiempos de Moisés hubo una generación rebelde que no se atrevió a creerle a Dios y terminó muriendo en el desierto. Dios tuvo que levantar una nueva generación, una generación que se atreva a conquistar. Y Dios levantó un hombre llamado Josué no solo como sucesor de Moisés, sino como el líder de esta nueva generación conquistadora. Josué pudo conquistar la presencia de Dios porque no se apartaba. Si tú solo te estás apartando y estás haciendo que la lámpara se apague, pues acércate y vuelve a encenderla. Quédate en tu sala cuando todos se van a tener un tiempo con Dios y no un tiempo con el televisor. Vuelve a devorarte la Biblia y clámale porque te dé una palabra para tu familia. Dios quiere llevarte a la conquista de tus promesas, que las poseas y las disfrutes. Un conquistador es una persona espiritual que ora e intercede,
que sabe adorar y se deleita en la presencia de Dios, que se deja guiar por su voz. Si lo haces así, Dios te dará victoria. Debemos entender que la conquista se gana en oración y la posición de guerra del cristiano es de rodillas. La oración invita al poder de Dios a actuar en tu vida. Cuando tú empiezas a orar, la mano de Dios empieza a mover a tu favor. En el momento en que tú comienzas a orar, en el momento en el que tú comienzas a orar, empieza la derrota del enemigo. En el momento en que tú empiezas a orar, él empieza a retroceder y tú empiezas a avanzar. Dios busca hombres y mujeres que conquisten en el reino de Dios, personas que lo amen y que tengan una comunión estrecha con Él. Josué estuvo dispuesto a entregarse como siervo de Dios y Dios restauró su familia. Josué 24, 14 y 15. Por lo tanto, teme al Señor y sírvele con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve solo al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Muchos en el pueblo de Israel después de la conquista comenzaron a volver a sus viejos hábitos de adorar otros ídolos y otros dioses, pero Josué se mantuvo radical. Josué exhortó al pueblo a seguir a Dios en santidad y me encanta su actitud. Ustedes deben de decidir entre seguir a Dios o a los ídolos, pero en lo que a mí respecta, yo y mi casa serviremos al Señor. Hay 5 promesas que Dios le dio a Josué por conquistar su presencia y depender totalmente de él. Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Dios le prometió poder. Le dijo, vas a ser invencible. Nadie podrá detenerte, nadie podrá hacerte frente. Cuando tú confías en Dios y en su poder, Él pone su poder en ti. Josué 1:5. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios le prometió protección, yo estaré contigo en todo tiempo. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le prometió prosperidad. Cuando dependemos de Dios, Él hace prosperar nuestro camino y todo nos sale bien. Dios nos promete que siempre obtendremos mejores resultados cuando nosotros aprendemos a confiar en Él. Josué 1:9. Porque Jehová estará contigo donde quiera que vayas. Dios le prometió su presencia. En aquel que confía en Dios, aun en los momentos difíciles, podrá sentir su presencia y descansar en ella. Josué 10:12 al 14. Ese día en el que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor, en presencia de todo el pueblo, Sol, detente en Gabaón, Luna, párate sobre Ajalón. El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jacer, y en efecto el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí por casi un día entero. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció a la orden del ser humano. No cabe duda de que el Señor estaba peleando por Israel. Josué caminó en lo sobrenatural. Hoy Dios va a romper todo límite en tu vida y vas a salir de ese lugar rumbo a la conquista. Oremos. Hazme una persona de oración. Alguien que te ame y te busque diariamente. Quiero conocerte más y que se cumpla tu voluntad en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.